Hace más de 50 años, unos ingenieros aeronáuticos crearon uno de los coches más innovadores del mundo para atender la creciente demanda de automóviles en Suecia. Saab siempre ha sido diferente. Es una empresa que ha sabido labrarse su propio camino desde el primer día. Ha efectuado un recorrido que ha convertido a muchos escépticos en creyentes y ha sido el origen de muchos automóviles memorables. Grandes coches. Saab. Hoy en día, Saab es una de las marcas más reconocidas del mundo. Sus coches deportivos, elegantes y lujosos, se han convertido en un clásico moderno. Saab ha creado una línea característica de descapotables, berlinas, coupés, coches familiares e incluso un todoterreno. En todos ellos se observa una cierta falta de ostentación escandinava, pero son coches muy ágiles que se encuentran a gusto en cualquier parte. La historia de Saab comienza cuando el mundo se preparaba para la guerra. A mediados de los años 30, la guerra en Europa parecía inevitable. Adolf Hitler estaba rearmando a Alemania y Benito Mussolini estaba militarizando Italia. Había que prepararse para lo peor. Aunque durante la Segunda Guerra Mundial Suecia mantuvo una política de neutralidad, su primer ministro Per Albin Hansson se aseguró de que el país estuviese listo para defender sus fronteras. Sin embargo, para ello tenía que mantener un precario equilibrio entre el Reich alemán que había rodeado el país y los aliados. Hansson sabía que Suecia tendría que fabricar sus propias armas con las que respaldar su neutralidad en la guerra, y pidió a Volvo que fabricase tanques y camiones. Después, en mayo de 1937, el gobierno sueco creó la Svenska Aeroplan Aktiebolaget, o Saab, para fabricar aviones de guerra. Sus primeros aviones se inspiraron en los Junkers alemanes. La Saab construyó esos aviones bajo licencia mientras desarrollaba sus propios proyectos originales. El Saab 17 fue el primer avión diseñado y fabricado por Saab. Emprendió su vuelo inaugural en mayo de 1940. Era un avión versátil diseñado para funcionar como caza, bombardero y avión de reconocimiento. Permaneció en uso hasta los años 50. Los ingenieros de Saab aprendían con rapidez y en 1942 estuvieron listos para lanzar un nuevo bombardero de ataque hecho completamente de acero, el Saab 18. Una versión mejorada, el B-18, fue el bombardero bimotor más rápido del mundo que alcanzaba una velocidad máxima de 566 km por hora. Los aviones Saab continuaron mejorando. En 1945 se había diseñado un caza de combate letal de una sola plaza armado con un cañón y ametralladoras. Este avión de hélice que llevaba el motor en la parte de atrás resultó la base ideal para fabricar el primer jet de la empresa, el 21A, que en 1947 se convirtió en el caza 21B. El negocio aeronáutico de Saab marchaba viento en popa, pero los ejecutivos se dieron cuenta de que después de la guerra la empresa tendría que diversificarse. Y lo que más sentido tenía fabricar era automóviles. Para averiguar qué tipo de coche buscaban los suecos después de la guerra, Saab creó un equipo con 15 de sus ingenieros aeronáuticos. Sixten Sasson, un delineante, recibió el encargo de diseñar la forma del coche y Gunnar Lindström se ocupó de dirigir el equipo. En abril de 1946 se comenzó a trabajar en el primer prototipo, el Saab 92001. El resultado fue un coche que no se parecía a ningún otro. El diseño de inspiración aeronáutica de Sasson resultaba inconfundible. El primer y futurista prototipo estuvo listo para lanzarse en 1946.
Su estructura aerodinámica ofrecía un coeficiente muy bajo de resistencia al aire. La carrocería de aluminio soldado parecía un solo cuerpo desde el parabrisas hasta el parachoques de atrás. Era un coche esbelto y poco común, con tracción delantera y motor de 2 tiempos. Esta característica exigía que la gasolina se mezclase con aceite y supuso un lastre para su desarrollo posterior. Sin embargo, por el momento, el país aguardaba con ansiedad a que saliera de la fábrica el primer Saab. Tras perforar un agujero en el techo de la fábrica para poder instalar la estructura de la prensa de estampado, la producción del Saab 92 se inició en diciembre de 1949. La gente acudió en masa a ver el nuevo coche cuando llegó a los concesionarios. La empresa estimó que podría vender entre 15.000 y 35.000 unidades al año, pero el primer año solo pudo fabricar 1.200. Como la empresa había adquirido a buen precio un excedente de pintura verde caqui del ejército, los primeros coches fueron todos verdes. Saab empezó a vender coches en Suecia y a exportarlos a los países escandinavos vecinos. Así se obtuvieron divisas muy necesarias para importar la materia prima y el equipo pertinente. Su motor de 2 tiempos era más ligero, más sencillo y más barato de fabricar. Los motores de 2 tiempos también tienen la ventaja de poder albergar el doble de potencia en el mismo espacio, porque genera el doble de movimientos por revolución de los pistones. La combinación de ligereza y doble de potencia proporciona a los motores de 2 tiempos un ratio potencia-peso excepcional comparado con muchos diseños de motores de 4 tiempos. Los ingenieros suecos aprovecharon este rasgo para cimentar la reputación del coche. Se creyó que los triunfos en el circuito de rallies generarían atención e impulsarían las ventas. Unas pocas semanas después de iniciarse la producción se apuntó a 2 coches en el rally de Montecarlo. Terminaron la carrera aunque no la ganaron. Pero siguieron insistiendo y a finales de año habían ganado el rally más duro de Suecia. Se podía decir que Saab ya estaba en el mapa. En 1955, Sasson preparó una versión actualizada de su modelo victorioso, el 93. Rediseñó la parte frontal y añadió potencia a su motor de 3 cilindros. La versión de serie tenía una potencia de freno de 38 caballos, pero la versión para rally alcanzaba los 65. Los coches empezaron a promocionarse conducidos por pilotos como Erik Karlsson, quien tras ganar el rally de Finlandia afirmó: "No hay ningún coche que se pueda forzar más". No todo el mundo quería competir. Había gente que se sentía atraída por los Saab porque eran deportivos y divertidos. Era un coche económico que abría nuevos mundos a las familias suecas. Les encantaba su travieso motor de 2 tiempos, que podía convertir un fin de semana en el campo en un rally. En 1956, Saab causó sensación en el Salón del Automóvil de Estocolmo cuando presentó su primer coche deportivo, el Saab Sonet Super. Era un deportivo biplaza de techo descubierto. Su carrocería de fibra de vidrio reposaba sobre un chasis de aleación ligera que se había desarrollado para cumplir la nueva normativa de competición. Llevaba un motor de 2 tiempos y 3 cilindros con una potencia de frenado de 57 caballos a 5.000 revoluciones por minuto. Se planeaba producirlo en serie, pero al final solo se fabricaron 6 unidades. Sin embargo, otros modelos más convencionales sí se produjeron en serie. El primer coche familiar de Saab, el 95, se presentó en 1959. Sixten Sasson diseñó un vehículo esbelto con una cantidad increíble de espacio interior. Disponía de un tercer asiento plegable mirando hacia atrás que lo convertía en un vehículo de 7 plazas. Y había más modelos nuevos en lista de espera. En 1960, Saab presentó el 96, que era un poco más grande y más redondeado. El 96 tenía sistema de ventilación y un motor más potente. Fue el coche de mayor éxito de la empresa y se produjo a lo largo de toda la década de los 60. La producción anual se incrementó de 30.000 a 50.000 unidades. Lundström invitó a los ingenieros a encontrar un sustituto al motor de 4 tiempos. El de 2 tiempos tenía limitaciones muy serias. Se pusieron a trabajar para diseñar y fabricar un nuevo motor.
Los clientes se quedaban impresionados por la calidad de la fabricación y la ingeniería de estos coches. Eran coches sólidos y resistentes, fabricados para durar. Pero la experiencia había demostrado que el motor de 2 tiempos no duraba tanto como el de 4. Se hizo patente que la falta de un sistema de lubricación específico desgastaba mucho más deprisa las piezas del motor de 2 tiempos. Y el aceite hacía que los motores echasen humo. Cuando se desgastaban, expulsaban grandes nubes de humo aceitoso. Además, el aceite sin quemar goteaba por el tubo de escape. Ljungström sabía que las desventajas del motor de 2 tiempos eran insuperables. La empresa siguió capitalizando la mayor virtud de los motores de 2 tiempos, su excelente ratio peso-potencia. Y mientras los ingenieros diseñaban un sustituto, los Saab seguían compitiendo en rallies. Para la empresa fue una época de grandes victorias en el mundo del rally. Saab obtuvo renombre internacional y el piloto Erik Karlsson se convirtió en el héroe de la empresa. Sus 3 victorias consecutivas y sin precedentes en el rally del Real Automóvil Club Británico en 1960, 61 y 62 se combinaron con otros 2 triunfos consecutivos en el Rally de Montecarlo en 1962 y 63. Karlsson era un competidor formidable que mantuvo a Saab en los titulares de todos los medios. Sus hazañas en las carreras parecían tan fáciles y recibían tanta atención en Suecia que a Ljungström le costó convencer a la Junta para que aprobase el proyecto de motor de 4 tiempos que estaba desarrollando. Al final, la Junta cedió a su persuasión y firmó el final del motor de 2 tiempos. En 1966, un emocionado Ljungström presentó los revisados Saab 9.5 y 9.6 con un motor Ford V4 de 4 tiempos. El nuevo motor tuvo un éxito inmediato, pero el motor de 2 tiempos todavía no había muerto. Ese mismo año se relanzó el Sonnet, equipado con el Montecarlo de Saab, un motor de 2 tiempos y 3 cilindros. Se esperaba que este deportivo biplaza atrajese a los compradores estadounidenses. Pero en un mercado en el que los triunfos en los rallies europeos tenían muy poca relevancia, hubo que eliminar el motor de 2 tiempos. En 1968 se reemplazó por un V4 y las ventas empezaron a cobrar fuerza. Ese mismo año se produjo un triste suceso. La muerte de Sixten Sasson empañó el comienzo de una nueva era para Saab. El motor de 2 tiempos había pasado a la historia y Saab estaba a punto de lanzar su modelo de mayor éxito hasta la fecha. Suecia y el resto de Europa occidental eran cada vez más prósperas y había llegado la hora de fabricar un coche para los nuevos tiempos. Saab estaba lista para surtir ese mercado más adinerado con el 99, un coche completamente nuevo. El 95 y el 96 continuaron fabricándose, pero el 99 significaba la apuesta por el futuro. Aunque era un modelo completamente distinto, se trataba inequívocamente de un Saab. El diseño no era el único cambio. El nuevo coche estaba repleto de innovaciones. Tenía un motor más grande, la primera transmisión automática de la empresa, limpiaparabrisas en los faros y unos asientos profundamente acolchados con reposacabezas empotrados para reducir las lesiones cervicales. El motor original del 99 estaba diseñado por la empresa británica Triumph. Al final se sustituyó por un motor sueco de 4 cilindros. Como estaba planeado, este modelo catapultó a Saab hacia una nueva etapa. El 99 se mejoró constantemente. Para exhibir su último y más potente modelo, Saab regresó al circuito de rallies. Y se introdujo un elemento nuevo, la alimentación turbo. En 1979, Steve Blomqvist ganó el Rally de Suecia con un Saab 99 Turbo. Fue la primera vez que un motor turbo ganaba un rally del Campeonato del Mundo. El Saab Turbo se convirtió en un objeto de culto. Se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 1977 y recibió una gran cobertura mediática. Saab no fue la única empresa que introdujo nuevas tecnologías en el mundo de los rallies.
pronto resultó sobrepasada por competidores más acaudalados y tuvo que retirarse de las carreras. Centró sus esfuerzos en mejorar los procesos de diseño y fabricación. Instaló nuevos sistemas informáticos y llenó sus fábricas de robots. El resultado de estas inversiones fue el Saab 900, que se convirtió en un clásico instantáneo. Se fabricó desde 1979 hasta 1993. Fue enormemente popular y se vendieron cientos de miles de unidades en todo el mundo. La popularidad del 900 radicaba en su gran cantidad de extras. Tenía suspensión independiente, amortiguadores de anillo y frenos de disco en las 4 ruedas. Llevaba paragolpes autorregenerables, asientos con calefacción, lavafaros, sistema de frenado antiblocaje y un revolucionario filtro de aire en el sistema de ventilación, ideal para la gente con alergias. Además, por supuesto, de motor turbo opcional. La versión Cabriolet tuvo un éxito inmediato cuando se lanzó en 1986. El primer año se vendieron más de 27.000 unidades. El 900 cumplía todo lo que prometía. Iba dirigido al mercado de semilujo, pero Saab estaba lista para apuntar todavía más alto. Estaba buscando un diseño nuevo destinado a cautivar a un comprador más interesado en el estilo. El Saab EV1, un prototipo experimental diseñado en 1985, sirvió de vehículo de pruebas para un coupé deportivo más avanzado. Estaba fabricado con nuevos materiales que los ingenieros de Saab querían probar, como los plásticos reforzados de fibra de carbono. El sistema de ventilación empleaba células solares en el techo para mantener el coche fresco mientras estaba aparcado al sol. Su motor turbo de 16 válvulas y 285 caballos de potencia le proporcionaba un rendimiento impresionante. Pero era solo un prototipo y Saab necesitaba un modelo para el mundo real. Contrató a la legendaria empresa italiana Giorgetto Giugiaro para diseñar su primer modelo para el mercado de coches más grandes, el 9000. Con el 9000, los ingenieros de Saab trataron de alcanzar el más alto nivel de rendimiento, conducción, comodidad, seguridad y diseño. Su motor turbo de tercera generación le proporcionaba una velocidad máxima de 216 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 7,8 segundos. Era un coche grande con rendimiento de deportivo. En 1988, Saab fabricó su primer coche de 4 puertas, el 9000 CD. Era un coche destinado a familias y ejecutivos. Los nuevos e innovadores modelos resultaban cada vez más caros de diseñar, fabricar y promocionar. A finales de los años 80 se inauguró una etapa de fusiones corporativas y los ejecutivos de Saab se dieron cuenta de que la empresa necesitaba ayuda para sobrevivir. No eran los únicos. Ford había vencido a General Motors en la puja por el control de Volvo, el colega sueco de Saab. Entonces, General Motors centró su atención en Saab. El gigantesco fabricante estadounidense quería añadir una marca de lujo europea a su línea de productos. Saab aceptó su oferta y las dos empresas crearon una sociedad mixta en marzo de 1990. Saab esperaba que General Motors le proporcionase los recursos financieros, la ingeniería y el marketing necesarios para crecer. Pero hubo quien creyó que la empresa norteamericana destruiría la singularidad de Saab. En 1994, el mundo del automóvil aguardaba con ansiedad el producto del primer esfuerzo conjunto, el modernizado 900. Fue la primera vez que se sustituía un modelo existente por una versión completamente nueva para el mismo segmento de mercado. La evolución del diseño tuvo una acogida positiva por parte del público, que todavía recordaba con emoción el 900 original y también lo echaba de menos. En 1994 se presentó una versión actualizada del Cabriolet 900 en el Salón del Automóvil de Detroit. Como el resto de la serie 900, se ofrecía con un nuevo motor turbo de 2 litros. El 900 también iba equipado con el primer motor V6 disponible en un Saab.
Los diseñadores de Saab llevaban desarrollando ideas para fabricar un coche nuevo y más grande desde principios de los años 90. Sin embargo, el proyecto se había retrasado repetidamente y al final se había descartado. Pero en febrero de 1993 se resucitó. Se reunió a 7 ingenieros para empezar a trabajar desde cero en el proyecto 640. Cada uno de ellos tenía que diseñar una maqueta entre las cuales se seleccionaría el nuevo coche. El modelo pasó del ordenador a la fábrica en menos de 3 años. El 9.5 reintrodujo rasgos típicos de los Saab como el capó en forma de concha, la ignición montada en el suelo o la cerradura de contacto para la marcha atrás de los que carecía su predecesor, el Saab 9000. El nuevo 9.5 conservaba elementos existentes de los Saab como su especial preocupación por la seguridad, el pilar C curvado y el diseño ergonómico general, sobre todo en lo relativo al conductor. Saab se había propuesto superar sus ya elevados niveles de seguridad y fabricar el coche más seguro hasta la fecha. En 1998, la presentación de la berlina 9.5 estuvo seguida de la de su primer coche familiar en 30 años. Las inversiones de General Motors habían ayudado a Saab a ampliar su línea de productos. A pesar de los nuevos modelos, la rentabilidad de Saab no cumplía las expectativas de General Motors. En 2000, la empresa estadounidense dio los pasos necesarios para hacerse con el control total de Saab. Al año siguiente se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt el primer prototipo de Saab desde 1985. Combinaba en un solo coche rasgos de un deportivo, un coche familiar y una furgoneta. Aunque la visión del futuro de Saab resultaba muy curiosa, para poder juzgar su rentabilidad en el mundo real, hacía falta que fabricase coches de verdad. No hubo que esperar mucho tiempo. En 2003 la empresa lanzó un modelo para rivalizar con Mercedes, Audi y BMW, la berlina deportiva 9.3. Era un coche de alto nivel, deportivo y divertido de conducir, dirigido a un comprador más joven de entre 35 y 45 años. Se consideraba un producto base que serviría de plataforma para otras versiones. Estaba diseñado para crear una sensación de movimiento aunque estuviese parado. Y demostraba que General Motors no se había quedado de brazos cruzados. Este coche se había desarrollado con el mayor programa de inversiones en nuevos modelos de la historia de Saab. General Motors se gastó más de 330 millones de euros en nuevas instalaciones y maquinaria que transformaron la antigua fábrica de Saab en una nueva planta. La enorme inversión comenzó a amortizarse cuando el nuevo 9.3 se convirtió en el modelo más vendido de Saab. Los compradores decían que les gustaba su nuevo diseño, su rendimiento y lo divertido que resultaba de conducir. Y tampoco debía disgustarles el centro de información y entretenimiento de 300 vatios con radio, lector de CD y 13 altavoces. Además iba equipado de teléfonos con tecnología Bluetooth de reconocimiento de voz, mensajes de texto y navegación GPS. Pero todavía faltaba algo, un cabriolet descapotable. Saab cubrió este vacío en su línea de productos con el nuevo 9.3 de techo descubierto que estaba disponible en gris acero y un vívido amarillo lima. Era un coche heredero de su pasado, un claro descendiente del 900 Turbo que se había presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 1983. Saab es una empresa que cuida de su herencia. Permanece fiel a una historia de pasión al volante a través de la fabricación de coches singulares de clásico diseño escandinavo. Ya se conduzcan en competiciones o en escapadas de fin de semana, el código genético aeronáutico de los Saab hace que parezcan coches que están siempre a punto de despegar.